Bueno, Maite Rico te estaba elogiando ahora con motivo, Santi González, porque el espectáculo, Paco Maruenda, bienvenido, el espectáculo que estamos viendo de agresión sexual, porque es un espectáculo de agresión con la excusa del sexo, a dos personajes, Adolfo Suárez y Julio Iglesias, por una ministra que desapareció. Yo pensé que había desertado, que había muerto, que se había suicidado, que se había metido monja de clausura para los premios Goya, o sea, algo así, porque la tía de las plumas, la Chiricahua, la Redondo, había desaparecido. Después de las pulseritas. No ha dicho, después del fracaso de las pulseras y todo lo demás, y de la cenita con el fiscalone, condenado en firme, etcétera. Pero sale y no ha dicho una palabra de Irán. No ha dicho una palabra de las denuncias del PSOE, incluyendo las dos últimas, que son laborales y sexuales, al de la Diputación de Badajoz, que era el que colocó a Zagra, el hermanísimo, y que han sido objeto de una campaña de injurias dentro del Partido Socialista. Ya no era el silencio de la Bernabé y tal. No, es que las han insultado todas las Navidades. En el caso de lo que decía Santiago, lo que dije yo, que el fanatismo y la crueldad, me refería a Irene Montero y a Yone Belarra y toda la patulea, como dices tú, de ese grupo con respecto a las mujeres de Irán, ¿no? Cómo están directamente ya, no solamente han guardado silencio, sino que además pretenden justificar ese silencio, con lo cual es todavía más repugnante, porque no han dicho absolutamente nada. Y lo de Julio Iglesias viene a más. En el caso de la ministra, yo creo que es, no sé si cruel, básicamente no me parece una persona muy capacitada, por lo demás. No. Y desde luego no va a decir nada que se refiera a los abusos, porque es que este feminismo, entre comillas, de izquierda siempre ha tenido como eje el doble rasero. Si el caso de denuncia les es útil políticamente, pues lo recogen y aunque sea una denuncia sin pruebas, aunque no se llegue a juicio, lo que sea. Ahora, si es una denuncia, se refiere a alguien que afecta a sus camaradas, entonces lo encubren de la manera más miserable, pero siempre ha sido así, con todo. Y en el caso de las denuncias de abuso sexual, pues también. Hay que recordar que Teherán paga a Hamas, que es el único grupo terrorista que en los últimos años, pero el último año en especial, dirige continuamente telegramas de afecto, respeto al gobierno de Sánchez y a toda esta patulea, que montó primero el asalto a la Vuelta Ciclista a España, porque participaba un equipo israelí, es decir, el antisemitismo más rastrero y vil. Luego montó la flotilla con las Barbies estas, el pendoneo antisemita, con la Colacao, la Barbie Gaza, terroristas islámicos, terroristas etarras, pagado por el gobierno directamente, fletado, la famosa flotilla, donde lo único que contaron de verdad es que se lo pasaban bomba en los ejercicios sexuales cuando estaban haciendo no precisamente el Ramadán. Bueno, que por supuesto cuando llegaron ya no había motivo para ir y hubo que repatriarlos, pero los etarras impusieron que les pagaran el viaje para volver no sé por dónde. Bueno, no tienen una Barbie Teherán, si lo recordaba Cristina Losada ayer o anteayer, y entonces, pero podían haber hecho ya una Barbie Teherán, una tía tapada hasta los ojos, diciendo que a estas tías pecadoras hay que matarlas, porque les falta eso. Es que ellos son una maquinaria de propaganda realmente impresionante, impresionante. De verdad es para estudiarlo, porque todo el aparato del régimen, ¿no?, encabezado por Radio Televisión Española, que es ahora la que marca el camino, ¿no?, entonces tienen un nodo, eso les molesta, cutre, sanchista, yo lo veo y es que me parece impresionante, ¿no? Y entonces se dedican, ahora ya tienen a Julio Iglesias, porque Julio Iglesias, oye, vamos a suponer presunción de inocencia, pero bueno, aunque fuera culpable, oye, pues también habrá que hablar de Irán, que es muchísimo más grave, infinitamente más grave, miles y miles de mujeres asesinadas, violadas, etcétera, ¿no? Interesa ir contra, si se trata del escándalo de los prostíbulos de Sánchez, que es un tema, yo sé que les molesta. Perdona, es la trata de blancas y de menores chaperos. Efectivamente, ¿no? Hombre, es informativamente noticiable, porque te dicen, yo como lo voy sacando siempre que puedo, dicen, es que es una injusticia, ¿qué tiene que ver él con...? Mira, primero que el suegro le financió su carrera política. Casi nada. Desde que se casó hasta ahora. Luego, hombre, no hablamos de transparencia...
No, y además transparencia. Es decir, yo creo que es razonable conocer la vida de los políticos. Es más, hay una cosa que es una pequeña maldad, no me voy del tema, y es que me gustaría saber si los abuelos eran franquistas, ¿no? Porque este fervor antifranquista... Que lo eran. O sea, por eso te digo, como ¿no? Pero Zapatero dice, mi abuelo lo mataron, los otros 3... Sí, bueno, lo mataron... por cambiar de bando, traidor, porque él había trabajado, había estado a las órdenes de López Ochoa en la defensa de Asturias, a las órdenes de Franco. O sea, es que era un militar de carrera. Pero ellos lo aprovechan todo, es como una tocinería, una carnicería y tal, que se aprovecha todo. Todo vale para la casquería. El sí, en el caso de Iglesias, lo comentaba antes con Maite, de Julio Iglesias, no lo vimos venir, ¿no? Porque ya es tan extremo todo lo que se está intentando. Hay algo en común entre las denunciantes de Iglesias, de Julio Iglesias, y la de Adolfo Suárez. Y es que piden o reclaman que se les quiten a los dos los honores que tienen, ¿no? Sí. La demandante de Adolfo Suárez, que ayer fue recibida en el Ministerio de Igualdad por Ana Redondo, lo que pide es que se le quite el nombre al aeropuerto Madrid-Barajas. Adolfo Suárez. Mejor Almudena Grandes, que defendió las violaciones de las monjas. Llamativo porque, es muy llamativo porque en el caso de Julio Iglesias recibió, yo creo que una medalla no sé si de las medalla de oro Artes, de la comunidad y del ayuntamiento. No, y el gobierno le concedió también su medalla y se lo concedió José Luis Rodríguez Zapatero. Hombre, claro, es que estamos hablando de Julio Iglesias, ¿no? De uno de los el cantante que yo creo más reconocido internacionalmente, el que más discos ha vendido. Ana Redondo le dijo ayer a esta demandante, la de Adolfo Suárez, que tiene las puertas de su ministerio abiertas, y hay que recordar que Ana Redondo no participó nunca, en ningún caso, en esas reuniones que Pilar Bernabé y la señora Torro promovieron después de las denuncias presentadas por las mujeres socialistas, que por cierto no han acudido al Ministerio de Igualdad porque no tienen las puertas abiertas de la ministra. Al contrario. Es infecto. Bueno, hay que decir que además la que denunció a Suárez muchos años después de muerto, y ya cuando murió, hacía años que había perdido la memoria, es decir, una persona indefensa, ya había hecho una operación igual con una pareja suya, calcada, pero calcada. O sea, que tiene las puertas abiertas sabiendo que es digna de toda sospecha. Pues mira, sería un buen caso para investigar. Pues sí. Y además, mira, esto para la ampliación del libro de Soto y Bars, que acabamos de ver ahora, contaba que Peiró, que estuvo aquí presentando su libro de Julio Iglesias, se ha hecho, ¿cómo diría yo? Un tutú, mi tutú. O sea, están preocupados porque, claro, no sabían esto y entonces ahora como que suspenden el libro, la editorial y el propio autor. No suspenden, lo que hacen, anuncian que van a hacer una nueva versión, porque están muy indignados con esto. Digo, hombre, lo mejor conviene esperar. ¿Y no convenía haberlo investigado esto antes? Entre otras cosas, porque, claro, dice que es que no se sabía porque él usó información pública, pero bueno, que dice, ante esta nueva y relevante información, tanto la editorial como el autor consideramos necesario ofrecer en cuanto sea posible una nueva edición revisada. ¿A qué le llaman en cuanto sea posible? Porque pero si ni siquiera ha sido aceptada la denuncia. Que espere al caso judicial. Hombre, yo creo que es una manera de anunciar una nueva edición, es decir, de vender más libros de... Claro, me parece un oportunismo bastante el Asteroide es una editorial seria, ahora mismo muy consolidada. Pero en este caso... Que el debido proceso se ve... Entonces, a mí me ha sorprendido mucho, la verdad, no esperaba... A mí no me sorprende mucho porque la derecha más fina ha perdido la cabeza de tal forma que si tú ves las cosas que se están diciendo sobre Trump, sobre Venezuela y tal, yo escribo sobre esa cuestión que me parece gravísima. O sea, vamos a ver, ¿qué es eso del derecho? Pero incluso es que los que decimos, mira, de aquí no sabemos cómo va a acabar esto, pero ya han salido dos cosas buenas, que es uno, quitarse Maduro del medio, y dos, empezar la liberación de presos, ya se nos llama trampistas. Digo, pero hay una cuestión, el argumento que daban, que es falso, estúpido, analfabeto y tal, que lo diga la izquierda Álvarez, el renacuajo, Presbite y tal, vale, pero que lo diga la derecha fina, los columnistas delicados, vamos a ver, el derecho internacional es derecho de gentes, no de estados. Es para proteger los derechos humanos. Lo que desarrollan los filósofos y teólogos españoles en el XVI, con muchos, pero en fin, viene la tradición de Aristóteles. En realidad viene del cilindro de Ciro el Grande hace 2500 años, que es el primero que establece libertades básicas de religión, de pensamiento, de movimiento, de mercancías, de propiedad, todo lo que luego se llama derecho natural, que en la tradición cristiana es porque el hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios,
tiene una dignidad sagrada que hay que respetar, que eso es lo que desarrollan a partir de Aristóteles, Alberto Magno, Tomás de Aquino, Vives, en fin, hasta toda la escuela de Salamanca que llega hasta hoy, es para las personas. Hace muy poco me mandaron un artículo que publicó esta semana el mayor experto brasileño en derecho internacional, que se llama Felipe Hasson. Y este señor dice, me parece intolerable la manipulación cuando ese derecho internacional lo que defiende, lo que ha defendido desde que era el derecho de gentes, es el derecho de las personas a ser apoyadas y defendidas de los gobiernos que no las respetan, que es exactamente el caso de Venezuela. Y digo, derecho internacional había en el helicoide. Bueno, ¿qué derecho internacional amparaba a los 8 millones que andan por ahí balduendo? A mí me sorprende la aparición de expertos, ahora son de inteligencia artificial, ¿no? Y de forma muy sesuda dicen, atenta contra el derecho internacional, lo que ha hecho Trump, etcétera, etcétera, ¿no? O piensan que saben más que Trump y su gobierno. Mira, el gobierno de Trump, al margen que nos guste o no Trump, yo no entro en ello, ¿no? Son todos gente de primera división, por formación académica, por trayectoria profesional, por éxito en el mundo empresarial. Es decir, y entonces, claro, ves, el gobierno de España, la Pajoe, esta amiga tuya, sí, ¿no? Sí. Que yo digo Chiricahua, pero a Pajoe también me gusta. Nos sirve, tenemos varias... Pues es como una Siux después de... Pero ¿qué has hecho tú? Yo me desespero. ¿Qué has hecho tú en la vida, no? Realmente, ¿qué has hecho para tener esa arrogancia y soberbia, no? Eso es bueno, y el aparato legal desde el que actúan no es ni traer la democracia ni cosa parecida. Es que hay unos señores que están reclamados por un juzgado en Nueva York, de New Jersey, me parece, para ser precisos, y son detenidos en función de ese mandato. El tema era complejo. Además, pero es hábil. Eso es hábil también. Eso es habilidad. Es una estrategia porque el para diseño, evitar el Congreso, que claro, porque el diseño lo hace un cubano. Y de hecho no pretenden, y dicen, no, si nosotros cambio de régimen, vamos a detener a este sujeto. Por supuesto, el cambio lo de régimen, luego dice, pero es que no vamos a tolerar que siga el chavismo. Pero ¿qué hace? Que lo hagan, que lo desmonten ellos. Porque legalmente así no tienen problemas internos. Pero en el caso de los que critican la cosa, dice, vamos a ver, usted me quiere decir que un país, un régimen, que acaba de robar las elecciones hace año y medio solo, que tiene a miles de asesinados, que tiene a más de 1.000 presos políticos torturados, que ha expulsado de su país a 8 millones de personas. No se le puede atacar porque dicen ustedes que el derecho internacional protege a los torturados. Eso es mentira. Estados Unidos es una república de abogados, ¿no? Sí. Desde el principio hasta ahora, ¿no? Y adoran el derecho, y además es un derecho maravilloso. Tienen un vicio. Las películas de juicios es lo que más les gusta. A mí me encanta. Yo he de reconocer que me gusta por de formación académica y tal, ¿no? Y entonces ahí yo lo vi clarísimamente, sin ser muy listo. Cuando vi la imagen de Maduro detenido por la DEA, exacto, la DEA, lo que están haciendo es cubrirse ante cualquier procedimiento legal. El ejército actúa como coayudante en la operación para detener solo a Maduro. Y si hubieran podido, Diosdado Cabello, ¿no? Aunque tampoco... No está claro, porque quieren que se lo cargue Delcy. Efectivamente. A ver quién se carga a quién. Bueno, porque todo el mundo, eso es muy conocido, Diosdado Cabello es secretario general del partido. Con todo el partido y con toda la seguridad. El jefe técnico del cártel. Y de las bandas de matones. Y luego está Delcy y tal, ¿no? Entonces, claro, era imposible hacer cualquier operación, porque bueno, se ha utilizado mucho este argumento, siento repetirlo, todos estos pijoprogres y tal, oye, en el 45, sus, entre comillas, ancestros, ¿no? Querían que los aliados invadieran España para sacar a Franco. Sí. Entonces, las brigadas internacionales. Bueno, de hecho, cuando Carrillo invade el Valle de Arán, con un fracaso estrepitoso, está respaldado, desde Francia lo hace, ¿y qué pasó? Bueno, entre otras cosas que Churchill de ninguna manera quería remover a Franco y Estados Unidos pero sobre menos. Todo, mira, pero déjame decir una cosa, Paco. Estos expertos en derecho internacional que no tienen ni puñetera idea de lo que es el derecho internacional, que repito, es siempre de las personas, no de los estados, no nunca de las fronteras, es de los individuos por encima de las fronteras y de los regímenes políticos. Que es mentira que esté protegido Maduro, ni Venezuela, ni ninguna frontera, ni siquiera Irán, porque el derecho internacional, el derecho de gentes es de gentes, no es de estados. Y aquí se ha vendido, bueno, y lo ha vendido Sánchez, Álvarez y esta gentuza, como que es que no se puede invadir un país,
que no se puede invadir un país y 14 países se pueden invadir. Mañana en ese pleno extraordinario, a partir de las 11 de la mañana en el Congreso de los Diputados, escucharemos a Álvarez dar explicaciones y explicar la postura de España respecto a Venezuela. Si es que alguien tiene alguna duda, yo creo que está bastante clara, del Gobierno al menos, y le va a dar la réplica por parte del Partido Popular. Vamos a poder escuchar a Cayetana Álvarez de Toledo, según ha podido saber este programa. Y además nos consta que Cayetana, que como es obvio fue la única representante española que estuvo en la concesión del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, está en contacto directo con la oposición y con la gente de María Corina, y la verdad es que hay mucha gente, y entre ellas me incluyo, que estamos deseosas de escuchar la intervención de Cayetana, que sí, porque la de Álvarez no esperan. Pero hablan de Álvarez hoy en El País varias cosas. Hablabais del derecho internacional. Él dice que la ley de la selva no debe imperar en el derecho internacional. Es uno de los titulares que se extraen de esta larguísima Efectivamente, y por lo tanto el gorila Maduro está muy bien en la cárcel. En donde ya solo la pose del ministro de verdad es que echa para atrás. Él dice, si Venezuela da pasos, lo lógico es que las sanciones de la Unión Europea desaparezcan. Él pide que a la Unión Europea... Está insistiendo desde el minuto desde el minuto uno. Y además con explicaciones muy absurdas y muy torticeras. No habían llegado por ejemplo, aquí los presos y todavía... Por ejemplo, llega a decir que ningún país tiene, y menos la Unión Europea, tiene sanciones con el presidente en concreto de alguna nación, en este caso como Delcy Rodríguez, ahora es la presidenta en funciones. ¿Por qué? Porque dice que hay que mantener siempre, aunque sea un hilo estrechísimo de interlocución con el país, aunque sea un régimen dictatorial, como es el caso, por ejemplo, de Venezuela. Y me llama la atención... Pero no era el caso de Sudáfrica. Hay varias preguntas respecto a Estados Unidos y Trump. Es verdad que él mantiene mucho las distancias, no quiere entrar en esa harina, es bastante prudente. Y le preguntan de nuevo otra vez por José Luis Rodríguez Zapatero, y dice, esa mediación arranca en el año 2015, como dijo Rodríguez, el hermano de Delcy, cuando habló de la liberación de los presos, dice, a petición de la oposición venezolana, junto con otros presidentes de Colombia, la República Dominicana, y desde el primer preso político liberado, Leopoldo López, que le pregunten a Leopoldo López sobre Zapatero, a Rocío San Miguel, todos ellos han agradecido su labor, como lo hizo el entonces presidente Mariano Rajoy. Una mediación tiene que ser siempre discreta y el expresidente Zapatero merece el mismo respeto que otros expresidentes. Igual que Felipe o Aznar, que estuvieron siempre a favor de la democracia, que defendieron a Carlos Andrés Pérez cuando dio el primer golpe de Estado, Hugo Chávez, luego por el siniestro Caldera, la clásica derecha meapilas estúpida, lo indultó y luego llegó ya el golpe. Pero hay una cuestión que el siniestro batracio sin terminar se olvida. Zapatero ha sido condenado, es insultado públicamente, no puede aparecer por Venezuela porque se le considera lo que es, un sicario del Cártel de los Soles, cuyos negocios suyos y de su familia son públicos y notorios. Es decir, Álvarez, como decía en un debate que hubo, la última huelga general de verdad que hubo en España, le dijo, estaban Marcelino Iglesias y Redondo Urbieta, Redondo padre, el de la UGT y el de comisiones. Y entonces Marcelino Camacho, clásico comunista, mejor que esta gentuza, pero bueno, comunista al fin, pues no sé qué decía. Y entonces Redondo, que tenía más problemas expresivos, porque era un tío de Bilbao, pero más atascado, Marcelino cogía la palabra, ni Antonio Herrero se la podía quitar, era tremendo. Y entonces en un momento para y hace así. Se queda mirándolo así y dice, mientes, Marcelino, y tú lo sabes. Y ahí ganó el debate, porque ya la gente no atendía. Mientes, Álvarez, y tú lo sabes. Zapatero es el que crea el canal de corrupción que afecta a todo tu gobierno. Zapatero, Bono, Morodo crean en la Embajada Española un núcleo de corrupción que a través del dinero de PDVSA inunda a toda la patulea del Consejo de Ministros de Zapatero. Y ahora, desde Delcy, lo que se hace es continuar con la misma embajada corrupta, el mismo negocio corregido y aumentado. Vendéis el apoyo a Guaidó a cambio de 46 maletas de oro de Delcy. Y estáis pillados todos los del gobierno. Cuando se produce la operación para detener a un narcotraficante terrorista como es Maduro, se genera en Moncloa un auténtico, y en los aledaños, auténtico terror, ¿sabes? Porque como nadie Colombia sabe nada, entonces la idea es de que cae el régimen, y entonces cuando hay un cambio de régimen hay limpieza de los establos. Papeles. Y entonces a alguien conocido que no puedo citar, estuvo el fin de semana permanentemente
directamente hablando con su abogado. Su abogado acabó hasta las narices, ¿no? Claro. De tanta llamada. Cálmate. ¿Sabes? Es decir, porque había auténtico terror de que se supiera, porque el problema, mira, Irán, Marruecos, todos estos países que son dictaduras, es donde se puede sacar mucho dinero. Claro, nosotros ahora... Pero siempre hay recibos. Claro, es decir, nosotros ahora queremos montar un negocio, y somos gente poco recomendable, que es todo lo contrario, somos gente buena, ¿no? Por eso no queremos hacer un negocio con los ladrones. Si quieres ganar mucho dinero, no lo ganas en Francia o en España o en Italia, tienes que irte a esos países donde el régimen te da petróleo, te da concesiones, te da tierras, te da minas, ¿no? También te las quita, ¿eh? A la que te llega uno y ojeriza. Entonces ahora la ventaja que tiene lo que ha sucedido para ellos es que se mantiene el statu quo, por lo menos durante un tiempo. Exacto. Es decir, que al final la oposición conseguirá llegar al poder. Probablemente, ¿no? Yo no me fío en política internacional no me fío de nada. No te puedes fiar de nada ni de nadie, pero sobre todo porque esta dictadura tiene mucha gente camino de la cárcel, salvo que es lo que yo creo que es el acuerdo previo, es que a ellos les dejen escapar. Ah, no, claro. Es decir, los que hagan el trabajo sucio, pero tienes que eliminar se garantiza la impunidad, ¿no? Se garantiza la impunidad y los hermanos Rodríguez. La prueba es que, y además ese es, sin duda, es los términos del acuerdo, y si no, dijo Trump, que cuando no está borracho lo parece, y si no, intervendremos de una manera muchísimo más dura. Muchísimo más dura ya es cortarle las orejas en directo. No, es arrasar todos los núcleos militares y civiles. Porque, ¿os acordáis cuando cuando bombardean Tiuna? Claro, es que allí están viviendo las familias de la aristocracia militar, que es el cártel de los soles. Y entonces salen en la noche buscando aeropuertos privados y se encuentran que han bombardeado todos los aeropuertos privados. No, todo en una operación. La operación es increíble, o sea, es de película. Pero es una operación con alguien dentro. Con varios, sí, pero oye, ¿cómo consiguen matar? Probablemente eran entre 70 y 100 cubanos. Se han dicho más. Del ejército cubano, tampoco agentes. Hablando de injerencia, ¿eh? O sea, como cierto, que no había... La soberanía. Además, el régimen cubano ha reconocido unos cuantos oficiales de inteligencia que obviamente no eran los que estaban en el anillo. En el anillo había soldados, había más tropa. Estos eran gente de inteligencia que estaban dando la asesoría. Pero de inteligencia que decían... Atacaron el edificio donde estaban. Pero no era el G2, no era la policía, no era el Ministerio del Interior. Había era también algunos, sí, pero ellos dicen, las fuerzas militares, las fuerzas armadas revolucionarias de Cuba, en misión de confraternidad, de tal y cual, estaban allí apoyando y han muerto heroicamente. ¿Qué hacía un ejército extranjero? Ya no policía, ¿qué hacía un ejército extranjero? Esto no era la Guardia Mora de Franco, que eso es como si Franco hubiera tenido al ejército de Marruecos cuidando su seguridad. Controlaban el gobierno y controlaban la seguridad y controlaban... Querían hacer un Allende. O sea, yo creo que lo tenían controlado para que no lo pillaran vivo. Y para que no le mataran los... Y para que no huyera, porque estoy convencida de que a este le habían ofrecido posibilidades de salir muy, muy beneficiosas y las rechazó. Sí. ¿Por qué? Porque es que no podía, porque lo tenían totalmente... porque siempre fue un hombre de Cuba. O sea, era hombre de Cuba y de su señora. Claro, pero él va de muy joven a Cuba, lo captan, lo entrenan, dice, no, era un conductor de autobús. No, un agente cubano que luego se hizo sindicalista en el sector de los autobuses. A ver, sin muchas luces, pero ahí estaba. Pero era una aparachico. Alguna luz tendría para que estuviera. Pero era cómodo para la élite chavista, ¿no? Como ellos no se ponen de acuerdo en la sucesión clara de Chávez, les viene bien Maduro, que es el número 2, ¿no? Pero que no tiene... Pero mira que en esos regímenes o eres una intelectual potente o eres un militar. Sí. Y él no es militar, aunque se pusiera uniformes y tal, ¿no? Y entonces ellos respetan los soles, desgraciadamente, ¿no? Bueno, el dinero. Ahí en la prensa italiana hoy a mí me da envidia porque retrata no solamente el encuentro, que es lo que más se ha visto de Giorgia Meloni en el aeropuerto, sino también la sesión que se vio en el Parlamento cuando todos los representantes se pusieron en pie porque habían se conocían la liberación de los dos italianos. Hay una entrevista
entrevista en La Estampa con uno de ellos y habla de una prisión tipo Alcaraz, es el turinés, Alcatraz, perdón, ¿qué he dicho? Alcaraz. Perdón. Lo tienes Mario tan presente Burló. que... Sí. Dice, ¿cuál fue el momento más difícil? Dice, de noche los guardias estaban allí con el rostro cubierto por pasamontañas, usaban alias y uno se hacía llamar Hitler. Durante la primera semana temí que me mataran, luego aguanté haciendo flexiones y rezando. ¿Qué lo mantuvo con vida? Dice, fue un desafío mental conmigo mismo, un compromiso psicológico. Tienes que tener la idea de que no podrás resistirte. Pensaba constantemente en mis hijos, tienes que volver con ellos, me decía, me repetía que tenía que hacerlo, aunque pensaran que estaba muerto, tenía que hacerlo. Esta es la persona que estaba aislada. Estuvo durante 14 meses en Rodeo 1, en Caracas. Dice, ¿puedes describirlo? Dice, de las películas que he visto me recordó a Alcatraz, 3,5 metros cuadrados, 2 camas de cemento que se derrumbaban una sobre la otra, por eso dormía en el suelo entre las cucarachas, una letrina empotrada en el suelo, 2 guardias venían 2 veces al día con una manguera para desinfectarla y si lo hacías más de una vez tenías que elegir. En fin, en La Estampa pueden leer esta entrevista completa. La verdad es que... Hay una en España los sacaron por la puerta de atrás cuando llegaron. Hoy da una excusa oficial, caso de Rocío San Miguel, que es que tiene la familia en Venezuela. Bueno, pero el comunicado que sacó el hermano claramente lo que viene a decir es que los han sacado con condiciones pactadas, obviamente, por Zapatero. Pero como el mundo, eso bajo chantaje. Pero antes de recibirlos, Meloni hizo un discurso en defensa de las mujeres de Irán, mejor dicho, de Persia, impresionante. Porque esa mujer tiene el don de la comunicación. No, y de la oportunidad y de todo, es inteligente. Tiene un don. O sea, que eso hay que saber estar y saber hacer y tener valor para decirlo. Puso a la izquierda, porque no apoyaba a las mujeres de Irán, puso a las feministas italianas, pero vamos, como no digan dueñas, ¿qué cosas no les dijo? Todas con razón. Ahora no es Gaza, ahora que no es Hamás, y entonces no hay que apoyar. O sea, pero la ventaja de Meloni es que apela a la inteligencia de los ciudadanos. Claro, y justamente dice las cosas y lo que hay que decir. Y a la emoción. Nunca dice eso que aquí se ha puesto de moda. Nos trata como adultos, no. Nos trata como personas con emociones. Que en la política la emoción es tan importante como el argumento. Con sentido común. Yo, de todas maneras, frente a los que hablan de eso, de la legislación internacional, el respeto al derecho internacional, yo esgrimo el derecho a la injerencia humanitaria propuesto en su día por Kushner de Médicos Sin Fronteras, que no se ha llegado a regular, y es verdad que falta un organismo que lo cumpla, porque el derecho de... Pero el problema es que está la ONU como gran árbitro internacional y la ONU para lo que ha valido ha sido para asistir pasivamente a todas las matanzas que se han producido cuando no después de la Segunda Guerra Mundial. Recuérdese la de Kofi Annan, que era el responsable en Ruanda, y no intervino teniendo tropas para intervenir. Y yo estuve viviendo de cerca la de Srebrenica en Bosnia. O sea, justamente era una zona protegida por la ONU donde se llevó a cabo la matanza de miles de musulmanes bosnios. Pero esa apelación permanente al derecho internacional, dices, vale, perfecto, de acuerdo, estoy de acuerdo. Vamos a ver. Carta de Naciones Unidas, ¿qué pone? Declaración de Derechos del Hombre, que está suscrito por todos los países que forman parte, de los cuales son un montón de dictaduras. La mayoría. Entonces, claro, ¿de qué me está usted hablando? Claro, es que el problema es eso, que es que la ONU está compuesta por los mismos que violan los derechos humanos. Sí, claro. ¿Cómo quieres tú que actúen? Pero si la han presidido Cuba, Libia, Sudán... La Comisión de Derechos Humanos presidida por Cuba. La presidió Gaddafi en un momento. Sí, no. Y Gaddafi era bueno al lado de los cubanos. Vamos a recomendar el Colacel, Federico, a quien se lo enviamos hoy. Ayer ya se lo enviaste a Xavi y a Arbeloa, así que no... Sí, no. Pues mira, me vas a permitir una licencia navideña. Vale. El alcalde de Palma... Navideña. Sí, navideña. Porque es que mi suegro cumplió ayer 103 años. ¡Ostras! Qué bárbaro. Entonces fue el delineante del gran arquitecto Ferragut. Bueno, pues se presentó el alcalde, que es arquitecto de Palma, como es el único superviviente de Le hemos entrevistado epopeya, varias veces, sí. Bueno, pues se presentó allí, en la residencia donde está mi suegro. Bueno, pero vamos, o sea, no lo sacaron a hombros porque es gordo y mi suegro no está para sacar a nadie y tal, está más listo que el hambre y se mantiene con una fuerza tremenda. Pero fue un gesto tan bonito, una persona ya de más de 100 años, pues sí, que lo que más va es hacerte una foto. No, se quedó 2 horas hablando en la residencia con todo el mundo, hablando de arquitectura con mi suegro. Sí. Bueno, y le hacen, en la última hora, le hacen un reportaje
tan bien hecho. Qué bonito, ¿no? Qué muy bonito, y sí. como es tan raro que un político, que no tiene nada que ganar, o sea, en fin, este además es del PP y mi suegro siempre ha votado al PSOE. Sí. Ahora no sé. Del PP, pero vota gracias a Vox, o sea, Eso gobierna también, gracias a Vox. pero sí. ese tipo de civilización, Sí. que es lo que tiene la política democrática, Exacto, pues el es que respeto. pocas veces lo he visto, porque además Mallorca es un sitio muy duro. Lo A mí mismo me ha que causado Valencia. siempre muy buena impresión el alcalde de Palma. Sí, Recuerdo bueno, que la última vez estuvo sí, muy y bien. además, ¿te acuerdas que acababan de inaugurar o iban a inaugurar el paseo que han tardado años en hacerlo? Y él dice, yo ya he dicho que estoy en contra, que me parece un horror. Pero hay que terminarlo. Hay que ya. terminarlo, efectivamente. Pues bueno, pues eso, para el alcalde de Palma. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hay cosas que pese a que pasen los años, pues no cambian. Y es la pérdida, ¿verdad?, en la producción de colágeno y el avance de los radicales libres que se acentúa con el paso del tiempo. Saber cómo nutrir nuestros tejidos por dentro y por fuera puede marcar la diferencia. Por eso hay que promover la producción de colágeno, algo complicado si no conocemos Colacel Antiox de Mundo Natural, que nos aporta péptidos marinos, potentes antioxidantes y sobre todo la vitamina C, que contribuye a la producción endógena de colágeno. El resultado, lucimos más jóvenes por dentro y por fuera. Al frenar el estrés oxidativo es tan potente que con un solo sobre no sobra para conseguir lo que con otros necesitamos hasta 3 tomas. Compruébenlo ustedes mismos. Llamen al teléfono 914460000, teléfono de información, de pedidos y de asesoramiento gratuito. También pueden preguntar a su farmacéutico dietista en la web www.parafarmaciamundonatural.es, en las parafarmacias del Corte Inglés o en la aplicación móvil de Mundo Natural. Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, vamos a ver, ya son las rebajas en el Corte Inglés. Ya están aquí las rebajas. Están aquí. Estamos esperando, pero ya están aquí con lo mejor en deportes y en moda para hombre. Y para empezar esos buenos propósitos de año nuevo, pues hay una selección en calzado deportivo al 40%, marcas como Nike, Adidas, Puma o Under Armour. En textil deportivo tienes también hasta el 40% en todas esas marcas y más en North Face, en Salomon, en Columbia y en Quicksilver. Hay una selección de palas de pádel al 50% o en textil de Boomerang con un 50% también. Y si lo tuyo es la montaña, pues también hay Mountain Pro hasta el 40%. En moda hombre, trajes o blazers de Emilio Tucci con hasta el 40% de descuento. Prenda exterior de Lois en el mismo descuento. En Dustin también hay una selección de camisería y punto por 35,95 y si te llevas 2, 65. 40% de descuento en pijamas de Mirto y Armani. En calcetines de Boss, en Punto Blanco y en Levi's. Y también 30% de descuento en la ropa interior de Punto Blanco, Julio y Boss. Estas son algunas de las rebajas del Corte Inglés. No te las pierdas hasta el 28 de febrero en tienda web y aplicación. Pues es que vamos, es que si no vas es sí. porque te estás mal de remos, o sea. Sí. Vámonos a la publicidad. Hagamos una Sí. pausa nutritiva y nutricia, porque nosotros no nos dan 700 millones. No somos como Televisión Española. Es no. más, nos majan impuestos para sacar los 700 millones que llevan las productoras. Ni como la estos BBC, mangutas. ni como la BBC, que También. la BBC la paga quien quiere tener la televisión, o sea, quien no Con tiene que te tele, no la- dieran lo que a un determinado medio de comunicación infinitamente menos importante que este, que de tanto que le han dado ha tenido que crear una sociedad paralela para encubrir lo que recibe, ya tendría suficiente para ti Sí, pero y vuestros nietos. es que no sé, no me veo yo rico. No, ¿verdad? Llevo Yo toda la vida tampoco. empeñado ya desde la COPE. ¿De que quién no, estás que hablando? no. No me acuerdo, se me ha ido el santo al cielo. Pero ahora en la pausa Te lo digo, tú lo claro. interrogas hábilmente, que me- como decían de sí. la policía política de Franco. Tras un hábil interrogatorio dice, ¿cómo le dejarían? Voy a Dígalo. coger el foco. Voy a coger Eso el es foco, sí. eso. Es la mañana. Es radio. Bueno, el tiempo está pues igual que ayer, pero calcado, ¿eh? O sea, alguna lluvia suelta en Galicia, casi nada ya, y en la raya de Portugal, pero nada. Las temperaturas igual, 11 de máxima en Madrid, 21 de máxima en Las Palmas de Gran Canaria, en la mínima otra vez nos dejan solos a Teruel. Nos da igual. Como decían los portugueses, orgullosamente solos. También decían, vencidos de la vida. Son a los románticos. Bueno, pues Teruel orgullosamente solo, 2 bajo cero. Bayern Hall. Sí, Federico, tenemos que hablar de Bayern Hall y precisamente de su consejero delegado, Rafa Valera, que además es el director de inversiones en renta fija de Bayern Hall.
compañía gestora líder precisamente en este producto, los productos de renta fija. Hablamos de Rafa Valera, premiado como mejor gestor global a largo plazo en renta fija corporativa euro y el único español en el top 5 según Citywire. Y esto lo consigue precisamente porque ha obtenido y obtiene unas rentabilidades extraordinarias en sus fondos Buy and Hold Bonds y Buy and Hold Debt. ¿Quieren más información sobre estos fondos? ¿Saber por qué Rafa Valera consigue estas rentabilidades tan fantásticas en estos fondos de renta fija? Hablamos precisamente del producto más conservador y que más gusta o que más apetece el inversor español. Bueno, pues tienen que llamar al 900-550-440, repito, 900-550-440, preguntar en tu banco, preguntar en la oficina de Buy and Hold o entrar en www.elmejorenrentafija.com. Y la bolsa después de las... creo que yo no veo bien a Powell. Se ha puesto a ayudarle Christine Lagarde. Eso es casi garantía de ruina. Fíjate, o sea, solo hay algo peor que Christine Lagarde, que es von der Pony. Bueno. Cosa que apoye von der Pony está perdida. Pues espera que no quedará mucho hasta que reciba el apoyo. De todas maneras, estuve indagando y resulta que lo que le dijeron en su día, cuando dijo que el coste de la reforma de la Reserva Federal, en lugar de 1.900 millones, iban a ser 2.500 millones de dólares, 2.500 millones de dólares, le dijeron, bueno, pero es que claro, si usted va a poner mármoles, jardines y tal, pues claro, se le ha ido muy caro. Y Powell dijo, nada de eso. Ha terminado la obra, todo eso está en la reforma de la Reserva Federal. Es decir, que ahí hay también parte... Desinformación. Ahí también hay parte... Hay tela que cortar y la verdad que está interesante. Pero lo cierto y verdad es que, desde luego, las dudas que hubiera sobre esto están disipadas, o al menos ya estaban descontadas. Si miramos al mercado español, continúa brillando y lo sigue haciendo con luz propia. En este momento, 17.800 puntos. Ya va camino de los 18.000, Federico. ¿Quién lo iba a decir cuando a los 15, 16 decían, durará poco? Sí. Poco duran, pues fíjate. 18.000. También hay ahora quien diga, cuanto más suba, más bajará la caída. Eso es rigurosamente En cualquiera de los casos, de enhorabuena a los inversores, hasta ahora 17.800 puntos. Bueno, ayer iba, claro, Verónica Caso fue algo a lo seguro, el corral de la morería, tan importante que hace Reyes en Europa. A partir de ahí... Bueno, pues hoy también es una apuesta fija segura. Fija segura y una oportunidad. Hablamos de Marilyn Monroe, es la noticia de interés cultural de la 11, porque es el centenario de su nacimiento y el Centro Cultural Conde Duque dedica una exposición con fotografías, carteles, ilustraciones que nos permitirán conocer a Marilyn. Pocos, porque todos sabemos quién es y el reconocimiento que... a una Marilyn con 100 años. Pues, oye, antes hablábamos de los 103 años de tu suegro. ¿Os imagináis a una Marilyn con 100 años? Pues ahí el otro día vi una actriz o un actor que iba a cumplir los que había cumplido 99, tenía toda la pinta de cumplir. Ah, ya sé quién era, sí, además que estaba estupendo. Sí, es una actora, no me acuerdo, no es de las grandes... Sí. O sea, pero español. No, americano. De Mary Poppins. Allí sí sobrevives. Sí, de Mary Poppins, exacto. El de Dick Van Dyke. Dick Van Dyke. Bailando todavía, o sea... Bueno, el otro día. ¿no? Y haciendo ejercicio. Bueno, es que cuando ya hizo Mary Poppins ya era mayor. Era muy mayor, por eso como iba pintado de desollinador. Pero él empieza en la tele, lo sé porque es la primera cosa que yo vi en un televisor en mi casa, lo hacía con la chica de la tele. Mary Tyler Moore. Mary Tyler Moore. Mary Tyler Moore era como en la casa de los Martínez, Julita Martínez. O sea, la señora formal con la que te casas, tienes que llevarte bien, muy mona, pero cuidadín con pensar mal, ¿eh? O sea, muy señora. Bueno, pues era lo mismo, pero bailaban de bien los dos, el twist, que es una cosa asombrosa. Pero siempre se hacía perdonar, que era el tío así feote, gracioso. Oye, qué bien bailaba. Qué bien se bailaba. conserva. Sí, bueno, te informo, Federico, que después de Calamocha, el viernes va a estar a Santiago Abascal en Aínsa y en Fraga. El líder de Vox está haciendo exactamente lo mismo que en Extremadura. Se ha instalado en Aragón, se ha instalado en concreto de momento en Teruel y se está recorriendo... No, ahí en Aínsa, ya en Huesca. Toda la geografía, sí, además es que va a estar, hay varios, en las 3 provincias hay un escaño, a veces 2, que están bailando. Y se va a decidir por un escaño o 2. La España traicionada es como ha bautizado, digamos que Vox esta campaña, ¿no? Sí, ya empezaron con la España vacía. ¿Vacía de qué?
está llena de los No, pero está bien, la España traicionada, no está mal. Es un buen lema. Es un buen lema. Bueno, pero eso está traicionada en Madrid. La España engañada. En Guadalajara han hecho una cosa que es la España vacilada. Porque dice que es que nos vacilan mucho, cosa que es verdad. Es una gran batalla muy importante. Es esencial. Si hay una derrota muy clara de Pilar Alegría, es un golpe para Sánchez brutal, porque de Gallardín puede decir, bueno, oye, no tuve más remedio, además tal como es Sánchez, ni lo conocía, pero claro, es que Pilar Alegría es que no cuela ya. Es decir, ahí sí que es aparte evidente. Que se ha cargado a todos los de Lambán, no ha dejado ni a uno. Es decir, entonces Pedro, luego para Vox es muy importante, por eso van a aprovechar, por eso yo no entiendo que Feijóo se vea con Sánchez perdiendo el tiempo en la Moncloa, me parece disparatado. Bueno, pero a mí me parece normal que vaya si es por Ucrania. Es más, ahora que Abascal ha cambiado el discurso y dice, y me parece muy bien, que asumirán la responsabilidad en los gobiernos cuando tienes tanto respaldo popular, aunque le haya ido bien lo de quitarse de medio en los gobiernos, ahora tiene que ir, porque además es que si no el PP para decir, vosotros estáis para protestar, pero luego los únicos que hacemos el cambio somos nosotros, cosa que es verdad hasta ahora. Yo creo, fíjate, que si Abascal, cambiando el tono así, dice, me parece bien lo de Feijóo, pero no sé por qué no me ha avisado, porque si es por defender a Ucrania, yo quiero defender a Ucrania. Pero con el mismo plan, un plan general de defensa nacional. Ahora todo esto lo hace Sánchez. Sánchez es un trilero. Ya lo sé, hombre, lo sabe Feijóo ahora porque vamos a mandarlas la semana que viene las tropas. No, el mes que viene. No, igual nunca. Es dentro de un año. O de año y medio, o nunca. Entonces, ¿por qué monta este Pero el nuevo gobierno, si hay un nuevo gobierno PP-Vox, sí mandará. Claro, pero ahí necesita, lo que le está dando, pues yo lo critico y duramente, Sánchez necesita oxígeno, porque tiene un Carajal montado tan enorme, es decir, se ha metido en el charco de la financiación autonómica sabiendo que no va a salir, tiene todo el lío de Venezuela que le interesa ver cómo sale. Y le da pánico. Efectivamente, y por eso, hombre, a mí la parte de Venezuela que más me gusta, dicho como ironía, es que por fin dicen la palabra dictador. Bueno, se les escapa a veces, pero han inventado la palabra retenidos, que es una cosa tan criminal que me produce vergüenza ajena verlo en labios del rey. O sea, que Villarino copia a su íntimo enemigo Álvarez, hasta en el concepto de retenidos, pronto dirá albergados, hospedados. Es una detención legal de un delincuente con una orden de detención de un gran jurado en Estados Unidos. Y punto. Y que no le den más vueltas, ¿no? Vamos a hacer una pausita, a ver hoy me parece por bien dónde los van, oyentes, sí. Porque los oyentes, hoy hay varios asuntos, y está la cuestión esta a la que te referías, Paco, de lo de ver a Sánchez, qué pasa con Sánchez, y colea lo de la vivienda. Bueno. Lo de la vivienda es que es una serie de disparates. Dice, pero vamos a ver, Socanalla, que hace 20 años ya hicieron lo mismo. Lo hizo Zapatero, que es una cosa del Ayuntamiento de Madrid. Bueno, pues... Echaron al alcalde, pero sí, 45 años lleva lo de campamento. Yo ayer me quedé asombrada con la cifra ya no de edad de emancipación, sino de compra de primera vivienda. 41 años. Sí. O sea, claro, yo soy, no soy demasiado mayor, pero yo mi primera vivienda me la compré con 27 años. Sí, señor. Tampoco han pasado tantos años. Yo lo veo por me parece inaudito. Objetivamente la situación es desoladora. Sí. Yo cuando tuve el primer niño, me dio el repente del hombre que te iba a llevar carne a la cueva. Y mi mujer se reía. Vamos a ver, pero claro, es que este niño tendrá que estudiar. Este niño tendrá unas necesidades, tendrá una habitación, necesitará una habitación, necesitamos una casa. Estamos en la calle Covarrubias de alquiler. Bien, eso bien, pero no me parecía suficiente. No, tenemos que comprar, esto hay que comprar, y a mí me habían cogido en la radio y estaba escribiendo en el periódico, entonces en Diario 16, luego en el ABC. Además, y ella trabajaba de profesora. Estaba en el INBAD, que es la UNED del bachillerato, que es buenísimo, por cierto. Oye, 3 entradas de dinero, hay que comprar ya. Y fuimos a comprar, y el interés del dinero era el 21%. Y entre pitos y flautas te ibas al 26%. Oye, pues lo compramos, aparte que teníamos entradas, es que era una mentalización. Tú sabías que tenías que ahorrar. Y, por supuesto, había que comprar, porque era la hucha. Yo lo pensé también cuando, en mis años mozos,
y justamente los intereses le pues estaba como al 17, creo recordar, y me pareció tal estafa que dije, me niego. Pues yo llegué al 19 con algo que luego se iba más, claro. Hay dos cosas que son muy importantes y que tú cuando tienes, sobre todo, bueno, pues estudiantes que están fuera del país y que tienen estudiando en otro sitio, ya ves que hay algo que está fallando en España. Es la cultura del ahorro y la educación financiera. Eso es esencial. Convencer a los estudiantes, a los jóvenes, que aunque puedan ahorrar muy poquito, eso es importante. Al final ese poquito, si lo inviertes bien, te puede dar sus frutos. Y eso, tú cuando hablas con chavales que están a lo mejor en otros países y que la educación financiera ya está en los planes de estudios desde hace tiempo, en Estados Unidos yo lo veo por mis sobrinos. Para pagar las becas. Invierto aquí, invierto allí, un poco en criptomoneda. Un coche, o sea, te explican todo. Es fundamental. Bueno, pero es una cuestión de mentalidad, ha cambiado la mentalidad. Pero hay un cambio de lo que tú decías, porque yo coincidimos, ¿no? Que soy un poquito más joven que tú, pero no tanto, vivimos parecido. Yo no tuve nunca ni miedo de quedarme sin trabajo, pues sabía que encontraría otra cosa, y sabía que podía acceder a la vivienda a un precio razonable. Sí. Y no te hablo... Bueno, eran los intereses altos. Sí, pero el trabajo, había trabajo. Había trabajo. Yo compré mi casa en el 93, creo que fue, y estaba el tipo de interés... Veintitantos te salía de verdad. No me preocupé, de verdad, no por falta de cultura financiera, porque sabía, oye, pues yo trabajaba en ABC, pues que tendría unos ingresos, tenía a mis padres para que me ayudaran un poquito, ¿no? Pero claro, en cambio ahora, la gente joven, pues te encuentras que una vivienda en Madrid, un barrio normalito, te son 1.300, 1.400 euros. Yo recuerdo, para que se vea lo que era el espíritu, digamos, cómo pensabas en el mundo del trabajo. Cuando yo acabo la carrera, la especialidad en Barcelona, el jefe de departamento de literatura era Blecua Padre, el grande. Y entonces... por alguna razón, me acuerdo que un tonto de lingüística y tal, tuve que presentar la tesina que se decía entonces, que era la tesis de licenciatura, porque la de doctorado se presentaba al final de tu carrera. Era como la coronación de una especialidad, etcétera, ¿no? Bueno, y entonces pues la presento, sobresaliente por unanimidad, patatín, todo muy bien. Y esto es en febrero. Pero claro, yo tenía que vivir de algo, me mandaba algo mi abuela de la pensión, pero ya tenía el título. Y entonces voy a ver a Blecua y me dice, hijo, yo quiero que te quedes en el departamento, pero este año no tengo nada. El año que viene sí te puedo poner de ayudante, no es mucho, pero ya entras en el departamento y tal. Yo, pues es que tengo que ganarme la vida y tal. Pues mira a ver si encuentras algo y si no, el año que viene, pues hablamos de tal. A los 10 días, un instituto especial piloto de gente que había hecho conmigo la carrera y los cursos de doctorado, sale un instituto especial piloto, Joanot Martorell, para entrenar lo que fue el BUP, para probarlo. Gente que tenía buen expediente, lo contrataron para dar pocas clases, pero hacer informes muy detallados sobre si valía la pena hacer el BUP o no, que tenía un problema sobre todo lingüístico, que es y en Barcelona, en qué se daban las clases. Llegamos a la conclusión de que era un desastre, que ni sabrían español, ni catalán, ni inglés. Resultado, cerraron el instituto y empezaron el BUP. Es igual, me fui a dar clase a otro instituto. ¿Por qué? Porque había trabajo, porque el tener un título era medio trabajo ya. Y esto era Barcelona y vivíamos de comunas y de hippies. Pero a la hora de trabajar y de ganarte la vida, era una mentalización que tenías por principio. Y si me hubiera ido por ahí a vivir de hippie, hubiera visto que tendría que vender ortigas lo que sea. Un piso ahí, tú que conoces Barcelona, pues también, perdón, ¿no? Hay en el barrio gótico, que me arrepentiré toda mi vida de no haberlo quedado. Y no era un piso en el barrio gótico, en una plaza maravillosa, a un precio razonable. Sí. Yo vivía en la calle Aragón, ¿no? En la calle Aragón, esquina Conde Borrell. Sí. Y ahora un cuarto piso también, además con un balcón modernista, una cosa, pero estupenda. Y eran precios asequibles. Tenía ya pues un sueldo, también nos fuimos allí, pero nosotros pintamos el piso y hicimos las cosas que se han hecho toda la vida. Ahora, es que esta obra nos cuesta, hazla tú. Pero por eso es una vergüenza. ¿Y cuántas veces han cruzado ya el charco? Es que yo lo que digo es que, bueno, si puedes ahorrar 100, si puedes ahorrar 50, si puedes... Si se van a Cancún...
Se te ha perdido en Cancún. Es que hay que acumular experiencias. Pero es una vergüenza que las experiencias son caras. Que es un tema de Estado, ¿no? Sí. No se resuelva. Porque es mentira, se puede resolver. Claro. Pero hay que primero poner muchísimo dinero, eso es verdad, ¿no? Poner en marcha pues lo que se hizo en su día, medidas fiscales de todo tipo. En la época de Franco, ayer lo estábamos mirando, todo el tema de la vivienda de protección oficial, que lo hacían con el hogar social, el Instituto Nacional de Vivienda y sobre todo también con ayudas a particulares. Sí, que nos asociábamos nosotros 4 y decíamos, oye, vamos a hacer un edificio, una planta para... Te lo facilitaban. Claro. Bueno, las cooperativas. ¿no? Empiezan entonces. Pero estos tíos no hacen nada, es decir, lo de campamento es una tomadura de pelo. Total. ¿Sabes? Porque dices, oiga, primera de descortesía que me parece lamentable, ¿no? Has de invitar, aunque lo odies, al alcalde de Barcelona y la presidenta de la comunidad. De Madrid. Del alcalde de Madrid. Al de Barcelona, mejor no. Ay, perdón, ha sido un lapso. Barcelona está por aquí, sí. Escaqueado. Sí. El que fue el alcalde de Barcelona, el Hereu. Bueno, este es muy listo, yo lo conozco. Este es un pájaro. Listo, mira. Está desaparecido. No lo encuentras nunca, no aparecen las fotos. ¿Ministro de qué? A mí se me es como Drácula. Existe. Yo lo conozco de cuando era... Es muy agradable, os digo, yo lo conozco, hablando en serio. Es muy agradable de trato, muy educado, es un chico bien, estudió en ESADE, vive en la zona alta de Barcelona, por supuestísimo, listo como el hambre y representa al sector negocios del PSC. Sí, ya está. Y está colocado ahí que para... Es antes de Convergencia. Exacto, entonces ahí no saca la cabeza para nada. Yo no recuerdo haberle visto en ninguna entrevista, nadie le critica. No, pero nadie, y mira que habiendo sido alcalde de Barcelona le puedes tirar de la lengua. Sí. No habla, está mudo, es un faraón difunto. Tremendo, pero y ahí va a estar eternamente. Bueno, vamos a hacer una pausa a ver por dónde van los oyentes. A ver, Silvia, ¿por dónde van hoy los oyentes? Os avanzo que es uno de los días con más división en los mensajes entre los oyentes que hemos recibido en nuestro audio WhatsApp. Están los que consideran que Núñez Feijóo hace muy bien en acudir el lunes a la Moncloa, que entienden algunos incluso que es una obligación. Eso sí, estos oyentes creen que debería imponer una serie de condiciones, muchas, de hecho. Bueno, es lo que lleva el proyecto con sus condiciones. Sí. Y después están los que se oponen por completo a que acuda, también con matices. No es que no quieran escuchar lo que tenga que decir el presidente sobre seguridad, pero, bueno, hay muchos peros. Hacemos mejor una pausa y los escuchamos a la vuelta. Es la mañana, es radio. Bueno, adelante con los faroles. Pues como os decía antes de la pausa, muchos mensajes hoy, así que no me voy a enrollar demasiado, pero os lo resumo. Los que ven bien que Feijóo se reúna con Sánchez piden pruebas sonoras, escritas, audiovisuales, de todo tipo de ese encuentro, de lo que hablen. La tienda del espía, está todas las grabaciones, además con un bolígrafo y una cámara aquí, tú le grabas. El momento en que estornude, se meta la mano en la nariz, tú eso lo grabas. Bueno, hay bolsos, hay de todo, es una fantasía esa tienda. ¿Qué hubiera hecho Aznar? ¿Ir o no ir? No sé qué pregunta me haces. Pregúntale. A ver, tú que lo conoces mejor que nadie. Sí, la última vez que estuvo aquí se quejó de que en esta casa se le quería poco. Ostras. Bueno... Será cuando no está en el poder. No, pero luego, oye, la entrevista más vista del mes de noviembre... Funcionó muy bien, porque estuvo muy bien. Sí, estuvo no muy tan bien, brillante, esto le molestó un poco, muy como Federico Trillo unos días antes. Que eso sí que fue una sorpresa. Aznar lo conoce todo el mundo. Pero a Federico Trillo, los que lo conocían lo habían olvidado. Y como estuvo brillante, porque es una generación de gente de primerísimo nivel... Es brillante, pero bueno, ¿y por qué no hay más así? Divertido, porque yo estuvo además con él, es muy divertido. Estuvo especialmente bien, además. Las historias, como contaba, como imitaba a Fraga. Buen imitador, sí. Pero cuando se dice que es difícil, estando en la oposición, tener buena gente, yo siempre pongo el ejemplo ese. Oye, en la época de Aznar, yo no digo... Yo me gusta mucho Feijóo, lo he dicho alguna vez, oye, en mi artículo digo, será un gran presidente, pero se supo rodear de gente de primer nivel. Oye, Luis Ramallo era notario y agente de corredor de comercio. Mariano Rajoy registró la propiedad. Federico Trillo, Jaime Mayor, Luisa Fernanda Rudy, Álvarez Cascos, Esperanza Aguirre. Sí, estamos hablando todo gente con oposición y con cultura política. Y el segundo y nivel ambición. También. Oye, eso es Gaby Cisneros, estábamos en Gaby de primerísimo. Gaby estábamos, yo cuando murió pobrecito, yo recuerdo que estábamos en la Junta de Portavoces juntos, ¿no? Y entonces me acuerdo que me dijo, antes de, yo no sabía que iba a morir, murió mucho después, dice, fíjate de estos ahora lo pelotas que son, y cuando en el año 82 perdimos el gobierno, me dejaron en casa 6 meses sin trabajo.
Él era TAC, era alto funcionario del Estado, ¿no? Pero ni siquiera, digo, luego cuando murió, pobrecito... Bueno, que es cuando entra de terrorista en ABC. También, porque se quedó literalmente en la calle. Tenía el sueldo, le mantenía el sueldo, pero no te lo pueden quitar, pero sin destino, que es para un alto funcionario lo peor, ¿no? Por cierto, lo que contaban aquí ayer los curas de la Vendée. ¿Ah, sí? Sí, o sea que los tienen, pero sin puesto. Claro. O sea, hay una colección de obispos satánicos, pero satánicos. Estoy aquí viendo la entrevista que me preguntabas antes a través de universitarios católicos, pues vaya por cerca de 30.000 visualizaciones. El Pater Góngora tiene, vamos, es que un club de fans pero es que además absoluto. estuvieron muy bien. Y ver a dos curas que hablan muy bien, que vienen con sotana. Uno lleva alzacuello de sotana. Pero y muy otro jóvenes, muy jóvenes, con un nivel cultural extraordinario y que creen. Pero si y además dicen, no se va a la Iglesia a hacer comentarios de actualidad, se va a defender la fe, que es lo que tienen que hacer los curas. Pero porque ahora hay un buen papa, a mí este papa me gusta, me gusta mucho. Ya veremos. Y está recuperando todo. Es que hay un movimiento que es una generación nueva, que bueno, pero hay mucho no oyen, está mal que yo lo diga, ¿verdad? Pero es que no oyen la COPE para no pervertir. Sí, no. Es decir, quiero decir que y además lo han hecho muy mal, porque cuando estábamos nosotros en la COPE, con don Bernardo y tal, traíamos a la misma gente que estaba recordando los mártires, que estaba empeñado la izquierda en borrar la guerra civil, y había una generación que se educaba pues con Ricardo de la Cierva, con esa generación que todo lo de la guerra civil lo actualizó. Ricardo de la Cierva se enteró de mayor que su padre lo había matado en Paracuellos, pero sobre todo era gente era una muy trabajadora y que creía en eso. Entonces lo que veían es lo que se vio, pero lo veía Rouco también. Yo recuerdo hay obispos que lo que les gusta es que el país les dé una palmadita en la espalda. Exactamente. Y que nuestro amigo Bolaños lo reciba y la crucecita. Claro, pero hombre, es que la crucecita es pan para hoy y muerte para mañana. Y entonces esta gente, ya cuando se pusieron el nombre de Sacristía de la Vendée, yo me quedé atónito. Pero me he enterado después. Lo sigo, pero el problema es que ya me dice mi mujer, ¿tú qué? ¿Sigues con los curas o qué? Sí. Como diciendo, ¿qué pasa? Que el día, bueno, como me venga la fe, me hago misionero y voy a repoblar Teruel. Ayer estaba todo el mundo haciéndose selfies con los padres. O sea, sí. Pero es gente tan normal que vienen con sus padres. Tú también, Silvia, que te vi. Sí, además encantadores. Encantadores. Qué bien hablan. Cuando ves a un cura que habla bien y se sabe la doctrina. Sí, pero es verdad que ver un cura con sotana es como ver un poco una fallera. O sea, es como que... Claro, sí. Nosotros, es verdad que el comunismo hizo una cosa muy buena, y es que conforme la cosa empezó a ir mal, se pusieron de perfil y empezaron a reivindicar sobre todo la Revolución Francesa, ¿no? Que es la madre del... Efectivamente, ¿no? Y que es un auténtico horror, ¿no? Por eso me encanta que estés reivindicando desde este programa permanentemente la Vendée, porque es muy trascendente. Y este año además, ya lo digo porque tenemos un preacuerdo, el máximo experto en la cristiada, que se cumplen 100 años este año, la cristiada francesa, que es calcada de la Vendée, todo el modelo masónico de acabar con los católicos, la rebelión militar. ¿Dices en México? En México. Pues el principal Jean Meyer, sí, pero el hispano que hizo su tesis doctoral sobre Meyer es el padre Javier Olivera Rabás, qué bueno. que hace 10 años publicó esa tesis con Jean Meyer y ha hecho la acaba de republicar ahora en España. No sé si es Homolegens, no recuerdo qué editorial. Yo he leído la versión primera, que es la de la tesis. Que un francés y un argentino sean los máximos expertos en la cristiada te demuestra hasta qué punto el memoricidio de la Vendée se ha reproducido en México de una manera terrible. Pero es que lo que pasó en el 26 en México, pero pasó en el 36 en España. Lo de las guerras cristeras en Ahora México sí está más presente. ¿Sabes quién le presente? salvó? La película de Andy García, La Cristiada. Pero es que hace 4 años hicieron una película en Francia que se llama Vencer o Morir, que es una película, o sea, igual que Andy García, que es una película de verdad, comercial. Y es impresionante. Y por primera vez, que tengo que tener a leer Rosal, que lo publicó en España, se ha publicado en Francia y en España una novela de Julio Verne dedicada a la Vendée, que se llama El Conde de Châtelain, que la publicó por entregas y no le dejaron publicarla entera de adulto cuando era el más vendedor de Francia. Hasta ese punto llegó el
Está el memoricidio de Lavandé. Bueno, es que es muy impresionante la persecución. Y en España es lo mismo. Sí, eso y luego las ejecuciones de la guillotina, ¿no? Que quedan como muy... Y los ahogamientos. Que te cortaban la cabeza solo por tu apellido. No importaba que fueras una persona... Los que nos van a cortar la cabeza son los oyentes que tenemos que escuchar. Además, de verdad que es una pena, porque hoy hay muchos mensajes y muy interesantes. Os decía, los que apoyan que Feijóo vaya con muchas condiciones, y después los que se equivoca acudiendo al Palacio de la Moncloa, aunque eso sí, con matices también. La mayoría creen que el problema es que no es el lugar adecuado para hablar de Ucrania. Por supuesto que tiene que reunirse Núñez Feijóo con Pedro Sánchez. Lo otro es jugar a ver quién la tiene más larga. Y para eso ya está Abascal. Por supuesto que Feijóo tiene que ir, pero tiene que ir con toda la dureza de un futuro presidente y jefe de la oposición ahora. A ver, Feijóo va para allí, pues hay que hablar de todo lo que es la política internacional, porque ha cambiado el Sáhara con Marruecos. ¿En qué se basa ese cambio? Hay que hablarlo. Lo primero, antes de hablar de nada, de apoyar a nada. Parece bien que Feijóo vaya, pero que lo que tenga que decirle el señor Sánchez, que se lo dé todo por escrito. Yo exigiría no solamente poder plantear sobre la mesa todo lo que verdaderamente hay que plantear, sino que es que lo graben y lo hagan en directo, como si fuera un debate. Yo soy votante de Vox y a mí no me parece mal que Feijóo vaya a verse con Sánchez a la Moncloa. Eso sí, ha de tener en cuenta dos cosas para mi gusto. Primero, que el objetivo principal hoy por hoy de los que nos consideramos de derechas es desalojar a Sánchez de la Moncloa. Y segundo, que todo lo que le diga va a ser mentira, le va a engañar, le va a mentir. Entonces, con eso que se vaya, reflexione y tome una decisión, que para mí sería no apoyarle en nada. Yo creo que Vox es que no se mete en los charcos, pasa por encima con botas porque no quiere salpicarse y siempre va intentando coger votos desprestigiando a los demás. Yo como votante de Vox le quiero dar las gracias a Feijóo por la foto que se va a hacer el lunes con Sánchez, porque eso nos va a representar entre 1,5 puntos y 2 puntos de subida en la intención de voto. Muy mal Feijóo, muy mal. A este tipo no se le puede blanquear nunca. El del no es no. Y la responsabilidad institucional. Oye, si no puede gobernar, que se vaya. Es una responsabilidad institucional, pero que no lo blanquee, por favor. Que con el siniestro no hay que reunirse para nada. Él no quería el muro y todo el tema. Además, está a punto de caer y ya. Lo mejor es no reunirse, dejarlo solo, que se queme. Feijóo no aprende. Con Pedro Sánchez ni a recoger una herencia. Esto es muy sencillo. Mira, cuando hay un plan de paz, me llamas que como tiene que pasar por el Congreso la votación para enviar tropas, no te preocupes que en 24 horas nos apañamos. Feijóo no debe ir a Moncloa. Ya se lo dijo en la investidura. Cuando esté solo, no cuente conmigo. Todo lo que tenga que tratar, y debe tratar porque hay que tratar el apoyo a Ucrania, lo tiene que hacer en el Parlamento a la vista de todos. Lo único que añadiría antes de irme a Blancolor al Corte Inglés es que no es bueno que la preocupación de Vox sea el PP, ni que la preocupación del PP sea Vox. Eso es un error y eso es una traición al votante y a la nación. Que es que algunos están encantados. Me alegro mucho, decía uno, que vaya a la Moncloa porque así votará más a Vox. ¿A usted no le importaba España? O sea, no me toque las narices. O sea, no me sean podemitas de derechas. Que no está el horno para bollos. Entre los dos ya veremos si consiguen remontar esta situación. Blancolor, el Corte Inglés. Ya está aquí Blancolor, en el Corte Inglés. Hasta el 50% de descuento en ropa de cama, baño, mesa, muebles de dormitorio, descanso y mucho más. Solo hasta el 28 de febrero. Paga tus compras cómodamente en tienda o con la tarjeta del Corte Inglés en la web y en la aplicación. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés. Sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento en elcorteingles.es. Bueno, Pausini, a ver si ha pasado alguna cosa. Sí. Y luego la crónica rosa que sigue verde oscura tirando a rojo sangre. Es La Mañana de Federico. Es radio. Vanessa Vallecillo, a ver, novedades de última hora. Bueno, pues a ver, hoy la noticia debería ser Irene Montero hablando de Maduro como un presidente secuestrado o de secuestrado, esas son las palabras, o de que Irán está en nuestras pantallas porque envía petróleo a China y Europa es muy hipócrita. Todo esto lo ha dicho en Televisión Española, donde hoy se está dedicando, por cierto, un monográfico a Julio Iglesias, comparándolo incluso con el caso Epstein. Un asunto que misteriosamente ha vuelto a acercar a Podemos y a Sumar. Vamos a escuchar a Irene Montero, a Yone Belarra y a Yolanda Díaz en declaraciones las tres hace unos minutos. ¿Lo han hecho por las mujeres? No, lo han hecho por una mujer.
Estamos hablando de servidumbre doméstica con elementos de esclavitud, con elementos de trata de seres humanos con fines de servidumbre, y que hay muchísimos hombres que utilizan su poder y precisamente su prestigio, al que ayer se refería Isabel Díaz Ayuso de una forma enormemente machista, su prestigio y la protección que les da la fama, el poder, la romantización de esas canciones, ¿no?, de Julio Iglesias, es lo que les permite ejercer violencias. La señora Ayuso está siendo cómplice de la violencia sexual y está convirtiendo Madrid y nuestro país en un lugar más inseguro para las mujeres. Yo creo que deberían ser retiradas todos los honores, todas las medallas que tenga concedida, estas dos, la de la Comunidad de Madrid y la del Gobierno de España, y cualquier otra que tenga atribuida en nuestro país. Creo que la señora Ayuso se coloca del lado de la violación de los derechos humanos y por tanto del machismo. Pero es muy grave, ¿eh? Porque la señora Ayuso está educando a nuestros hijos y a nuestras hijas. Por tanto, cautela. A la tuya en Horizonte, ¿no? A la tuya la educa en Horizonte. La petarda esta, la siniestra Montero, ministra de Igualdad de la ley del sí es sí, la ley suelta violadores, que eso sí que es ayudar a la violación, está hablando del marido. La descripción que hacía de Julio Iglesias es la del marido, que por cierto la levantó a Tania Sánchez. La azotaría hasta que sangrara. Sí, señor. ¿Y no sabíais lo de Monedero, tú y la Lobarra? ¿Y no sabíais lo de Rejón? Pero ¿cómo no lo vais a saber? Si estabais todos liados. Si estabais todos liados. Bueno, y la protege pederastas. Exactamente, Yolanda Díaz. Son una desgracia. Yo creo que las cosas peores de Pedro Sánchez ha sido justamente dar poder político a esta gente que gentuza. Se han cargado el feminismo clásico, real, y han puesto unas tías a las que les importa tres pitos las mujeres. Bueno, el feminismo clásico real también se lo tiene que hacer ver, porque si la representante del feminismo clásico real es la señora Ana Redondo, que así fue como fue presentada. Así la trajeron. Iba a rectificar. Decía, sí, pero va a ser, etcétera, tampoco. Carmen Calvo, que se cayó también las denuncias. Supuesto, todas se han callado. Si el día en que hacen la ley de violencia de género, se acabó el Estado de Derecho y se acabó el feminismo. Sin embargo, ni una palabra sobre el Partido Socialista, que sí tiene casos de abuso contrastado, denuncias obviadas en su canal interno, y aún así también ha utilizado el machismo como bandera electoral, en este caso contra Vox en Aragón. Ayer Abascal dijo que Pilar Alegría era la mujer objeto de Sánchez en campaña. El presidente del Gobierno acaba de escribir en X: todo mi apoyo a Pilar Alegría frente al machismo y el odio de la ultraderecha, más igualdad y más respeto. Y prácticamente al mismo tiempo, Alegría publicaba en sus redes este vídeo. Compruebo cómo el líder de Vox ha dado una vez más muestras de su evidente machismo y misoginia. Esta vez me ha tocado a mí, pero es verdad que cada día le toca a muchísimas mujeres que sufren agresiones verbales, agresiones físicas y que además deben soportar humillaciones y vejaciones. Pero tú no te fuiste a comer con un tío denunciado por toda clase de escándalos sexuales. Tú no eras la tía que estaba en la noche del parador de Teruel con Ábalos y todas las putas de Torrente y callaste como una puerta. Pero tú no te sentaste a comer con el Espadas Salazar. Salazar. Espadas, otra víctima de la bruja Lola. ¿No te sentaste con Salazar y dijiste que era un hombre íntegro? Y ya tenía todas las denuncias. Pero vamos a ver, que te has cargado a todos los de Lambán a las órdenes de Sánchez. Lo de mujer objeto no es que sea malo, es que es erróneo. Tú eres el arma criminal de Sánchez para acabar con el socialismo aragonés. Debo decir que lo has conseguido. Y espero que los resultados te den así. Pero no te nos hagas ahora la víctima porque te han llamado objeto, porque no es un objeto, es un objeto romo, de peñasco, de piedra. Y ahora va haciéndose la pobre, tiene 3 casas y sale la casa en la que nació con una cortina, no tienen para una puerta, cosa rara en Aragón, con el frío que hace, y hablando como la nieta de Martínez Soria. ¡Mañú! Vamos, hombre, no les da vergüenza. Bueno, son farsantes, Son farsantes, una titiritera de tercer nivel, una analfabeta que ha sido ministra de Educación. No se relacionaba con la prensa y entonces le pregunté
Y entonces una vez me dijo, no, es que le han prohibido Moncloa. Digo, pues es la portavoz del gobierno. Pero por eso mismo se lo ha prohibido. Moncloa. Claro. Oscarcito López. A ver, Isabel González. Muy buenos días, pues sí, hay que seguir hablando de todo lo que tiene que ver con Julio Iglesias, sí, porque por supuesto hay novedades, ya nos dijeron que irían goteando toda esa información que ayer avanzaba en Univisión y el diario.es, y es verdad que la novedad hoy tiene que ver, yo no sé si hemos pasado de un caso de acoso sexual o violación o trata de blancas a una denuncia por lo laboral, por el juego de lo laboral. Acoso laboral. Claro, porque estamos hablando de resultados que de ginecología, de analíticas, de exploraciones de ecografías pélvicas, de pruebas de ácido úrico, de colesterol LDL, de colesterol total, es decir, de toda esa batería de pruebas que les hicieron a estas trabajadoras, al menos media docena de ellas. En el año de la pandemia. Eso es, en República Dominicana hay que contextualizar, eso es, que estábamos hablando del año 2021, que creo que, no le estoy exculpando ni mucho menos, pero que dicen que Julio Iglesias era un histérico del control de la salud. Estaba obsesionado con el COVID, eso es, y bueno, en este caso sí que es verdad que sí que se puede ir contra todas estas decisiones empresariales, porque en República Dominicana se acogen a la Convención de Derechos, bueno, pues ya sabes, legislación. Esa es la clave, Rosana. Pero es que todo lo puedes hacer. Es que el consentimiento en todo esto todavía no se ha empezado a debatir. Y el consentimiento es una palabra que se ha manipulado mucho y que es una palabra que es definitiva en muchos momentos, en muchos ámbitos. Antes escuchábamos a la siniestra señora del azotador hablando de esclavitud. Esclavitud y trata de blancas y de chaperos. Tu jefe, Sánchez, que gracias a la trata de blancas y gracias a la trata de menores se hizo millonario su suegro y pagó la carrera de tu amo. Por no hablar del dinero que ellos han trincado de Venezuela, sus crímenes, de Teherán y sus asesinatos, y ahora intentan de China y sus uigures. O sea, menuda gentuza. Ayer a mediodía conocíamos que ya el pasado día 5 se había puesto el caso en manos de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Hay que decir que esto no significa que la Audiencia Nacional vaya a juzgar a Julio Iglesias. De momento se va a investigar. Ni que vaya a aceptar la Eso es. Se puede incluso sobreseer, se puede tirar a la papelera, que es un sinónimo. Se puede derivar, ¿vale?, a otro juzgado. El daño ya está hecho, en cualquier caso, Federico, de todas las formas. Y a mí me ha sorprendido hoy porque ha salido a la luz, o ha saltado, o sea, ha hecho un paquirrín, que ya sabes que yo por paquirrín me refiero a esas personas que dicen, que yo estoy aquí, que yo soy quien ha iniciado todo esto. Bueno, pues hay una organización internacional que esta tarde ha convocado una rueda de prensa, que es una organización de mujeres, es una plataforma sin ánimo de lucro que se dedica a defender a las mujeres, a las niñas y al tema de la igualdad, que se definen como pues ecofeministas, etcétera, etcétera. Vamos, un chiringuito. Pues vamos a ver. Sí, suena eso. Claro, yo entiendo que han visto que se están llevando los méritos los Univisión y el diario, han dicho, oye, que las que hemos ido a la Fiscalía somos nosotras y somos las que vamos a representar a estas trabajadoras. Entonces, también quiero escuchar a ver qué tienen que explicar esta tarde sobre todo lo que ocurrió. ¿Por qué la Audiencia Nacional y no la República Dominicana? Porque nos han escrito muchos, ¿cómo que en la República Dominicana no se puede denunciar? Claro que se puede denunciar. Claro que se puede denunciar. Claro que se y puede. Yo creo que es obligación de todo ser humano, no de periodista solo, de denunciar un delito cuando crees que se está cometiendo. Por ejemplo, los delitos cometidos en Podemos, los delitos cometidos en el PSOE, los delitos con leyes que son delitos, el abandono por las pulseras antimaltrato de la ministra Redondo, el silencio ante las masacres de mujeres en Irán. O sea, esta gentuza está para todo menos para dar ejemplo. Ya, lo que pasa es que ahora ya entras en Google y pones República Dominicana y no te lleva Begoña, la mujer del presidente. Mira, te lleva a Julio Iglesias. Otro caso de violencia. Te lleva a Julio Iglesias. Bueno, pero además es miércoles de revistas y yo sabes que las celebro siempre. Hoy voy con parecidos razonables porque ya sabes que me gusta mucho buscarlos. Y por un lado nos encontramos en la portada de la revista 10 Minutos el nuevo rostro del novio de Jessica Bueno. Aparece pixelado, pero aún así es un poquito como un Willy Bárcenas, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Y luego en la revista Lecturas he de reconocerle el mérito a Silvia Ribeiro, que es la que ha encontrado en 10 minutos, me voy a equivocar 40 veces, en semana es la que ha encontrado parecido
del nuevo novio de Vicky Fede con su hermano Froilán. Y es que si lo miras así con ojos achicados, tiene un aire... Tiene un aire, y además un poco pasmado. Sí, eso es. ¿Sabes qué pasa? Que yo ya estoy como lo de Alaska, ¿no? Lo de ya conoce a sus padres, lo de mi novio es un zombie. Pues ya conoce a sus padres, porque se ha ido chaval a Abu Dhabi. Eso es un poco, ¿no? ¿El qué? Que se parezca tu novio a tu hermano. Yo conozco algún caso, yo qué sé. ¿Será típico? Yo te diré que para mí se parecen entre los dos. Es que se parecen. Es que son hermanos, bueno, no. Es algo que también bueno, pasa ¿os acordáis lo que dijo su padre cuando nació? Sí, el primero. me acuerdo Dice, mucho. ha salido a su madre, pobre. Bueno, pues eso en cuanto a las portadas. Brutal. Y luego, Federico, ya avanza que viene Valeria Vegas, que vamos a hablar de las flamencas españolas. Tan flamencas, eso es, y que la verdad es que es un libro estupendo, es una bibliografía de pues eso, de las... Es que como tú y yo somos muy copleros en todos los sentidos de la palabra, eso es, me gusta mucho siempre referirme a Doña Concha, que para mí es vamos a mojarnos. Para mí Doña Concha Piqué. Para mí también, sin la menor duda. No sé si vosotros tenéis ahí... Mi suegra, que en paz descanse, era de Marifé. Imperio Argentina, Doña Concha, pero vamos, que está Micaela también, por ejemplo. Sí, es que esto es un diccionario precioso, sí, yo no sé, hay pero Paco Marifé Rosana. cantando Torre de Arena. Yo es que no soy nada coplera. Tú igual que yo, ¿verdad, Paco? Mira, ya tenemos algo en común, mira. Después de 15 años tenemos algo en común. Pues es que no pasasteis vuestra infancia oyendo las campanas del Linares. Y hay quien dice de Jaén que no es su tierra. Es que me ponían el concierto de Aranjuez, entonces no. Claro, o sea, tampoco está mal, ¿eh? Una niña rica, yo en cambio No, una niña de... rica no. Bueno, el mayordomo. El hijo mío menor me ha anunciado que me corta la cabeza como a Luis XVI, como no vayamos ya a la crónica. Yo tengo un compromiso de puntualidad. A las 12 esto se acaba. Muy bien. Es la mañana. Es radio.